Pero bueno, dejando atrás los microsismos y haciendo una bonita metáfora, vaya sismo que ha generado mi siguiente entrevistado, Oso Traba, sobre todo porque él es un emprendedor serial, un gran generador de contenido de negocios, etcétera. Oso, ¿cómo estás? Qué gusto. Rodrigo, buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿sentiste el microsismo? Claro, de hecho estaba yo esperando entrar al aire y empezó a temblar aquí y ya estaba coordinando ahí con tu producción a ver si era cierto o nada más era mi imaginación. No, pues te cuento que en mi casa también lo sintieron, me pasan el reporte, entonces sí, sí se sintió. No fue un camión, pero ya ves que acá en la Ciudad de México de repente pasa un camión y todo se mueve en un edificio, pero bueno, no fue el Así es. caso. Oye, Oso, cuéntame, ¿cómo, digamos, cuánto tiempo llevas ya, por ejemplo, haciendo Crack Podcast, que es un gran podcast, haces conversiones muy largas con jugadores extraordinarios? Ya llevas un buen rato, a mí me gusta mucho y por eso quería entrevistarte porque creo que generas mucho valor y está muy alineado con muchos de los que nos escuchan. ¿Cuánto llevas haciendo el podcast? Te agradezco muchísimo el espacio, Rodrigo. El podcast cumplió apenas a finales de enero de este año 5 años ininterrumpidos. Cada semana publico una entrevista, como tú bien dices, entre hora y media y 2 horas y media, con algunas de las mentes más brillantes en el idioma español, desde deportes, entretenimiento, artes, ciencias, tecnología, inversiones, negocios. Y la verdad es que es un formato que, si bien muy poca gente está acostumbrada a escuchar piezas tan largas, te permite ir muy profundo a entender más allá del negocio o de la disciplina a la persona, ¿no? Y los hábitos y las tácticas que los ayudan a ser extraordinarios. Claro, y además me parece que es bien interesante porque desarrollas una gran conversación que es periodística, pero sobre todo en donde te permite, pues no solo como suele ocurrir, por ejemplo, en un programa de radio que vas por la nota y cuánto invirtieron, etcétera, sino entender exactamente cómo se formulan estrategias, etcétera. Escuchaba la de Carlos Fernández, en fin, hay varias muy buenas. Y yo me acuerdo que la primera vez que te entrevisté, pues estabas en Instafit, ¿no? Y eso me habla de este emprendedor serial que eres, porque lo has hecho prácticamente en todo. Ahora, digamos, es amplio el paraguas de cosas que estás haciendo. Hoy, ¿cómo te definirías y sobre todo en dónde estás desde el punto de vista como emprendedor? Sí, es una pregunta curiosa porque creo que todos tenemos la oportunidad de reinventarnos todos los días. Yo llevo 15 años emprendiendo. Previo a Instafit empecé otra empresa que se llamaba Lo Mío es Tuyo. Instafit, he hecho varios emprendimientos. Hoy manejo un fondo de capital privado que invierte en tecnología. Y además, pues como bien lo dices, me volví hace 5 años creador de contenido y emprendí una empresa de educación con la que generamos programas empresariales y de desarrollo personal, tanto presenciales como en línea, para decenas de miles de personas. Y hoy estoy viviendo ese momento en el que todo mi propósito lo siento alineado, como bien digo, a inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir con más impacto y darles las herramientas. Y para mí una de estas herramientas es acercar las historias de éxito y vincular al liderazgo hispanohablante con las nuevas generaciones, que creo que ahí hay un poco de vacío. No es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que se celebra mucho el éxito, se celebra incluso el fracaso, y en Latinoamérica creo que tenemos grandes casos de éxito, grandes lecciones que aprender de fracasos honrosos, y estoy tratando de hacer eso a través de tanto mis redes como el contenido que produzco para YouTube, el podcast, y ahora más recientemente con eventos presenciales como el que vamos a tener el próximo miércoles 21 de febrero aquí en la Ciudad de México. Claro, es bien importante eso que mencionas. Recientemente estuvo por aquí Álvaro Rodríguez, fundador de Ignia, un gran personaje que tú Uh-huh. conoces bien, y hablaba de esto, Sí. ¿no? Y es una discusión que ya tiene mucho tiempo. De hecho, ahí está esto que se llama Fuck Up Nights, etcétera. Pero creo que es bien interesante lo que has estado haciendo, sobre todo porque esto, ¿no? El punto es inspirar y sobre todo mover a muchos que quizás pudieran ser emprendedores en muchos sentidos y que finalmente no se atreven a veces por el miedo. También veía una entrevista con Sam Altman y le preguntaban, oye, ¿qué es lo que más has aprendido? Y decía, ¿cómo la gente evalúa su riesgo y cómo consideran más riesgoso hacer algo? Y su peor riesgo es tener el potencial y no realizarlo. Suena muy aspiracional, pero yo creo que es muy importante. Ahora, hablando de Crack Summit, que es este evento que mencionas, ¿en qué consiste y sobre todo qué valor le agrega hacerlo presencial, digamos, en que las personas estén ahí? Híjole, le estás dando al clavo. Pero en el miércoles que entra sucede Mercedes-Benz Crack Summit, que es presentado por American Express, que es el evento
de negocios e inspiración más importante y más impactante que se ha hecho en América Latina. Estamos llevando este concepto de la conferencia de negocios a un nivel totalmente diferente, en el que no solo estoy invitando para festejar los 5 años de Cracks Podcast a algunos de los invitados más icónicos que he tenido en 5 años, sino que es una experiencia que hemos desarrollado con, digamos, una visión mucho más de espectáculo. Me asocié con Colors y Cory Crespo, otro gran invitado de mi podcast, y estamos generando toda una experiencia de negocios, paneles, networking entre invitados, entre asistentes, en un recinto icónico como es el Cantoral de la Ciudad de México, muy pequeño, hay 600 lugares, entonces es un espacio muy íntimo, que después de un momento en el que todos nos encerramos en la casa, nos acostumbramos a trabajar remotamente, a estar en Zooms y todo como que se despersonalizó. Yo lo que he encontrado a través de crear estos espacios de interacción presencial es que se aprende a veces mucho más de la gente que está sentada junto a ti, viviendo la experiencia humana, que simplemente consumiendo un contenido que se entrega ya sea de forma digital o desde un escenario. Y tenemos la fortuna de que se han sumado a nosotros, pues como te digo, algunas de las personalidades más increíbles, personas que no normalmente se exponen o se presentan en público, como María Asunción Aramburu Zavala, que viene de Suiza a hablar de la institucionalización de empresas familiares, obviamente con un tono muy humano y delegado. Viene el doctor Itzhak Arises, superviviente del Holocausto y uno de los asesores de negocios más prestigiosos alrededor del mundo, a recibir un reconocimiento por su trayectoria. Tendremos a los fundadores de Tequila Clase Azul y de Casa Lumbre hablando de 25 años del posicionamiento del tequila como estandarte cultural de México en el mundo. Un panel de mujeres Endeavor con la fundadora de Ben & Frank, con Carla Berman, con François Lavertu, ex CEO de Tesla, al fundador del Pollo Feliz, contando su historia, que desde que caminaba descalzo por la Sierra de Chihuahua hasta liderar este imperio pollero que todos conocemos, y todo alrededor de, como te digo, experiencias de interacción desde con nuestros patrocinadores, que son de primer nivel, hasta las oportunidades de networking que habrá, porque la gente que está viniendo, que está tomándose un día de su rutina para inspirarse, para conectarse y para aprender, bueno, pues genera muchísimas oportunidades. Y nada más para sumar a lo que decías, creo que el tema del emprendimiento es muy importante. Yo creo que la empresa es la herramienta más útil y a la mano que tenemos las personas de a pie para cambiar el mundo. No todos podemos estar en el gobierno, no todos tenemos instituciones gigantescas, pero nuestra micro, pequeña y mediana empresa es lo que nos ayuda a cambiar nuestro entorno, pero también lo podemos hacer desde un puesto corporativo. A veces pareciera que se demerita el impacto que puede tener una persona en un puesto corporativo de cualquier nivel en una empresa mexicana, y creo que lo que dices, tomar acción, no dejarlo a un lado, no quedarnos sentados esperando el que hubiera sido, puede hacerse desde siendo una ama de casa y creciendo personalmente y educando a nuestros hijos, hasta en cualquier puesto de una empresa, incluso, bueno, la dirección general o el accionariado. Claro, sí, coincido contigo, sobre todo que a veces la inercia institucional, como se le ha definido en el ámbito de las clases de negocios, pues es porque muchos les pagan para no equivocarse, no para acertar, y no hay peor marco de referencia que estar en un lugar para no equivocarse, sino más bien para descubrir y tener este ámbito, y creo que en ese contexto pues, va a ser muy interesante el evento. Por último, Oso, me queda poquito tiempo, pero ¿cuál ha sido en estos 5 años que has hablado con todo tipo de personas, con todo tipo de personajes de primer nivel? Como bien dices, no todos son necesariamente de negocios, pero siempre historias bien interesantes. ¿Has identificado un hilo conductor, digamos, en todas estas historias? Totalmente. Yo lo que creo, me preguntan, oye, ¿qué define a un crack? ¿Qué hace un crack? Yo creo que un crack es una persona que vive la vida con intención en sus propios términos. Hay definiciones, 7,000 millones de definiciones de éxito, de balance, de crecimiento, pero la verdad es que cuando una persona conecta con lo que es importante para ellos, se apega a sus valores y alinea y diseña su vida con sistemas para que estos valores se cumplan y se reflejen en lo que hacen, entonces podemos ver a estas personas
que transforman sus entornos, que lideran industrias, que hacen incluso hitos sobrehumanos, ¿no? En el atletismo o la ciencia. Y yo creo que estas personas no se esperan, no reaccionan, no viven conforme la corriente, ellos marcan su propia corriente. Y Claro. son personas, como te digo, que están despertando todos los días, fijando una intención y priorizando sus acciones para que lo que sucede al final del día fue lo que ellos decidieron. Querido Oso, te mando un gran abrazo, mucho éxito. Gracias y los invito a Mercedes-Benz Crack Summit, presentado por American Express la semana que entra, boletos en cracksummit.com. Abrazo, Oso. Ahí escuchamos Gracias. a Oso Traba, emprendedor, creador de Crack Podcast, CEO de Cracks Education, Dumo Labs, en fin, muchas historias las de Oso.